Hay una expresión corta de ánimo que se escucha con alguna frecuencia. Es como cuando le dices a alguien, prueba superada. Es una voz de ánimo muy positiva que se utiliza, por ejemplo, cuando una persona tenía un examen pero le fue bien, o una persona que pasó por una enfermedad pero gracias a Dios la superó, o una persona que tuvo una gran dificultad financiera y ya quedó atrás. Es decir, la idea siempre es una victoria. Pues yo quiero utilizar esa expresión hoy para referirme al pasaje de la primera lectura. Ha sido tomado de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. ¿Y cuál fue la prueba superada? Pues resulta que los seres humanos somos imperfectos y resulta que dentro de la comunidad cristiana las cosas no son como una eterna luna de miel. Los problemas, las divisiones, las murmuraciones, los escándalos, las tensiones, las peleas, incluso algunos desgarramientos, pues, ¿qué podemos decir? Terminan siendo grandes bendiciones. Y es lo que nos cuenta este breve pasaje, son apenas unos 7 versículos, este breve pasaje de los Hechos de los Apóstoles, repito, capítulo 6. ¿Cuál era el problema? El problema era una injusticia en la repartición de las ayudas a los pobres. ¿Recuerdas que días atrás se nos hablaba de que todo era común y que nadie pasaba necesidad? Bueno, pues esa realidad, aunque se hubiera vivido en ciertos momentos, no fue así todo el tiempo, y la misma Biblia nos muestra que no fue así todo el tiempo. Nos lo muestra, por ejemplo, en el hecho de que había tensión entre aquellos que eran cristianos y venían del judaísmo y aquellos que eran cristianos pero no venían directamente del judaísmo, sino venían de aquellos paganos simpatizantes del judaísmo. Los paganos simpatizantes del judaísmo eran conocidos comúnmente como los prosélitos. Los prosélitos. La palabra prosélito significa algo así como seguidor, seguidor con simpatía. Entonces, había algunos que eran paganos de nacimiento, pero grandes simpatizantes de la estatura moral y de la elevación espiritual del judaísmo, y estaban ahí cerca. Y de estos prosélitos que eran de lengua griega en su mayoría, recordemos que lo que más se hablaba en el Imperio Romano era la lengua griega, de estos prosélitos muchos se habían vuelto cristianos. Entonces, había una especie de discriminación, fíjate, siempre sale, ¿no? La carnalidad, siempre sale el egoísmo del ser humano. El ser humano es complicado. Entonces, había una especie de discriminación, de modo que se consideraban cristianos de primera los que venían del judaísmo y los otros eran cristianos de segunda. Y después resulta que a los cristianos de primera se les daba un cierto trato, obviamente, y a los de segunda se les daba otro trato muy inferior. Entonces ahí fue donde vino la dificultad, ahí fue donde vino la tensión, ahí fue donde se complicaron las cosas. Esa era la prueba. Pero la prueba fue superada a través de la oración, del diálogo, del discernimiento, a través de la autoridad rectamente utilizada de aquellos apóstoles que dijeron, miren, nosotros no vamos a dejar de orar y predicar, eso no es lo que nos corresponde a nosotros, sino que vamos a crear algo nuevo. Esto es muy notable, es decir, ellos fueron creativos, pero claro, guiados por el Espíritu Santo. Cristo no había dicho nunca, no aparece en ninguna parte de los evangelios canónicos que Cristo hubiera dicho, tienen que nombrar diáconos para la administración. Pero los apóstoles, teniendo gracia del Espíritu Santo, encontraron una solución, y el pasaje de hoy termina diciendo que luego otra vez la palabra seguía propagándose, seguía difundiéndose por todas partes. Es decir, prueba superada. Y eso es lo maravilloso. La iglesia va a encontrar dificultades, la iglesia va a encontrar oposición externa y divisiones internas, y una y otra vez tiene que orar, tiene que discernir y tiene que ejercer adecuadamente la autoridad para que se pueda encontrar una solución que probablemente es una solución que no existía antes. Habrá que hacerla, habrá que construirla. El Espíritu Santo no nos abandona. Es importante que frente a los hechos que vemos hoy en nuestra iglesia,
frente a las situaciones que encontramos y los desafíos que el mundo nos plantea, podamos renovar nuestra oración, pedir a Dios que ilumine a nuestros legítimos pastores para que también nosotros podamos decir, pasada esta dificultad, prueba superada.